como usted observó, y si no observó, le invito a que observe lo que dice ahí. Cuando entramos a la casa del Señor, si debe de ser nuestro corazón es: Señor, queremos ver a Jesús. Yo creo que todos queremos ver a Jesús, todos queremos oír a Jesús, y ese pensamiento lo debemos de tener grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, porque a eso venimos, al lugar de congregación, al templo, para ver a Jesús, para escuchar a Jesús, para ser edificados por Jesús. Así que en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, la cual dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre, te damos gracias nuevamente por estar en este lugar, mi Dios, por escuchar tu palabra, por ser bendecidos por ti. Te pido, mi Dios, que en cada corazón que hoy escuche y a través del tiempo escuche esta palabra, sea bendecido, sea edificado en tu nombre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en este lugar y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos escuchado durante las últimas 2 semanas lo importante que significa el saber cuál es nuestra identidad como personas, el saber de dónde proviene esa identidad, y para eso vamos a hacer un rápido recordatorio en una diapositiva que vamos a presentar. Si me apaga la primera nada más, por favor. Esto es lo que vimos en 2 semanas acerca de nuestra identidad personal. Lo importante es saber de quién venimos, de dónde venimos los creyentes, no el ser humano en sí. Todos los seres humanos sabemos que venimos de Dios, pero una vez que estamos aquí en la tierra, es importante que sepamos qué identidad vamos a adoptar. Si vamos a adoptar la identidad del mundo, vamos a adoptar la identidad que nosotros creemos, o vamos a adoptar la identidad que Dios nos enseña a tener. Y entonces vimos cómo, en resumen, lo que nos dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13 es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Aquí no interviene la naturaleza humana, porque son hechos hijos de Dios, son hechos por Dios, sino de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra identidad? Nuestra nueva identidad como creyentes proviene de Dios. Ahora, ¿quiénes somos en realidad? ¿Qué debemos de pensar nosotros en cuanto a nuestra identidad? Pues estuvimos viendo en Cristo, por medio de Jesucristo, como dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En Cristo somos piedras vivas, no me voy a detener, ya lo escuchamos, si no está la grabación en YouTube. Sacerdocio real y santo, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido. En cuanto a qué propósito tenemos personalmente cada uno de nosotros de parte de Dios, en Cristo estamos para, o somos para, ofrecer sacrificios, anunciar virtudes, mantener nuestra pureza y glorificar a Dios. Estos 2 domingos estuvimos hablando de cada uno de estos puntos. Aquí solamente estoy haciendo el resumen de lo que representa el tener esa identidad personal en cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos una identidad personal, nada ni nadie nos va a confundir. El hecho de ser cristianos, necesitamos tener la firmeza de saber cómo somos como cristianos, quiénes somos como cristianos, de dónde viene nuestra identidad, para que nadie nos confunda, para que nadie nos haga ir de un lado a otro, y para que estemos firmes en quienes decimos ser. ¿Decimos amén? Pero también es importante para Dios, y creo que para nosotros también, el que como congregación, como grupo de personas, como grupo de creyentes, entiéndase, como iglesia, qué identidad tenemos, o qué identidad debemos de tener
también como iglesia. Es importante que la sepamos y también saber qué propósito tiene de parte de Dios nuestra iglesia, los que somos creyentes, para que entonces tomemos un camino definido, para que entonces tengamos una visión clara de lo que debemos hacer en medio de este mundo. Ya puede prender la luz y apagar la diapositiva. Y por eso es que en esta mañana vamos a conocer de parte de Dios la identidad como iglesia. Sabíamos, porque lo estuvimos escuchando en los 2 domingos anteriores, que para el mismo Jesús fue muy importante que entendiéramos esto. Y el ejemplo que Él nos pone lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13. Es el parteaguas, si se fija usted, en ese momento en que Cristo deseaba enseñar que a partir de Él cada quien se preguntara quién es y tuviera la identidad firme, un antes y un después de Cristo. Entonces dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Les preguntó: ¿qué dicen aquellos que no están cerca de mí? Ahora, a ustedes les pregunto: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que hoy cambia tu identidad. Tú eres Pedro, eres roca, y sobre esta roca, señalándose a sí mismo a Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del sepulcro, pues, de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, aquí el Señor Jesús nos estaba dando a conocer que a partir de que dijéramos: sí te conozco, sí creo en ti, ahora tu identidad iba a ser otra, iba a ser diferente. Lo leímos en Juan: aquellos que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, y eso no fue por voluntad de alguien, no fue por una denominación, no fue por una marca, no fue por un grupo de personas, sino fue por el mismo Jesucristo, para entonces hacernos hijos de Dios, y entonces tomar una nueva identidad. Y esa nueva identidad es mucho mejor, es mucho más firme que la anterior identidad. Por eso a Pedro le dijo: mira, ya no te lo llamarás conquillo, ¿verdad? Ya algo débil, algo flexible, sino te vas a llamar roca, algo firme. Y eso es lo que te está diciendo el Señor el día de hoy. A partir de que recibes a Jesús y tienes a Jesús en tu vida porque le has conocido, porque has creído en Él, ahora eres una roca, eres algo firme. Pero sobre esta roca, que es sobre Jesús, es donde afirmas tu identidad. ¿Decimos amén? Bueno, lo mismo tiene que suceder como iglesia. ¿Cuál es la identidad que debemos de tener como iglesia? Y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17, donde vamos a ver cuál es nuestra identidad como iglesia y cuál es el propósito como iglesia. ¿Qué momento de la vida de Jesús estamos viendo aquí? Estamos viendo la última semana de Jesús aquí en la tierra. Está en un jueves, en la Santa Cena, y en ese jueves dio tremendas enseñanzas el Señor. Y una de esas enseñanzas fue el decirles cuál era la identidad como iglesia y para qué iba a ser esa identidad. Y no se los dijo solamente ahí como un pensamiento de él, sino que él estaba orando al Padre. Porque una vez que les enseñó, una vez que compartió enseñanzas como qué es ser siervo, qué es servir cuando le lavó los pies, etcétera, llega este momento en que el Señor Jesús se pone a orar con el Padre, se dirige al Padre. Después de haberle dicho: lo que tú me diste hacer, yo ya lo hice, empieza a orar por los que estaban ahí.
Y ahí es donde les da a entender, o nos da a entender, cuál es nuestra identidad como iglesia. Así que lo primero que vamos a ver en cuanto a identidad, que significa tener una diferencia con el resto del mundo. La iglesia tiene que tener una identidad que la diferencie de las demás identidades que existen en el mundo a través de Jesús, por medio de Jesús. Así que vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 17, en el versículo 6 al 10, la Escritura. Está hablando Jesús, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y aquí viene la primera enseñanza. ¿Y han qué? Guardado tu palabra. ¿Entiendes? Han obedecido tu palabra. Ahora, porque han obedecido, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Si alguien te pregunta, ¿cómo es que tú vas a creer en Cristo? ¿Cómo es que yo voy a creer en Cristo? Mira, te enseño la palabra, entiendes la palabra, comprendes la palabra, ahora obedece esta palabra. Solamente así vas a conocer al autor de esta palabra, que es Jesucristo. ¿Decimos amén? Esos discípulos recibieron directamente de Jesús la enseñanza. Jesús, la palabra es Dios. Así que recibían esa enseñanza. La misma palabra le decía al Padre: yo no lo dije por mi propia cuenta, sino lo que tú me dijiste que dijera. De esa manera ellos escucharon, ellos empezaron a creer, ellos empezaron a obedecer, ellos empezaron a conocer que yo era lo que yo decía que era. Así que el versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y ellos qué hicieron? Recibieron esas palabras y han conocido, al recibir esas palabras, han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Y han qué? Creído que tú me enviaste. No se cree por creer, porque se trata de fe, y la fe es una acción. Y la fe, que quiere decir creer, cree en lo que sabe, no en lo que no sabe. Ellos ya conocían, porque habían obedecido, porque habían guardado su palabra, porque habían recibido esa palabra, y entonces decían: yo sí creo. Por eso la contestación de Pedro a Jesús, cuando le preguntó: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y fue revelado por la misma palabra. El versículo 9 dice: y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ¿qué? Tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El primer punto de nuestra identidad que debemos entender es que somos de Cristo, somos de Dios. Decimos amén. A todos los que guardamos su palabra, a todos los que obedecemos su palabra, a todos los que recibimos su palabra, hemos creído quién es Jesucristo, y por eso estamos siendo transformados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Estamos siendo hechos hijos de Dios. Decimos amén. No somos una identidad cualquiera. Ya no somos la identidad que teníamos por ser hijos de papá y de mamá, o pertenecer a una familia o a un grupo de la sociedad, sino que ahora nosotros, como creyentes, hemos pasado por ello, y entonces podemos decir: somos de Dios, porque aquí Jesús oraba al Padre y Él nos estaba dando ya la identidad. Entiendan, ustedes son míos y lo mío es del Padre. Así que todos son de Cristo, todos son de Dios, los que han creído a su nombre. Lo segundo que debemos de conocer para tener nuestra identidad, y eso tiene mucho que ver porque distingue a lo que es la iglesia con su identidad propia. Dice el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos, o sea, nosotros, están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros. Lo segundo que debemos entender en nuestra identidad como iglesia es que de parte de Jesús está orando, sigue orando para que seamos uno, que tengamos unidad. La unidad es el conglomerado de muchas diferencias que, al ponerse de acuerdo en un objetivo, lo logran.
Esa es la unidad. No es que todos seamos iguales, sino que todas las diferencias nos podamos poner de acuerdo por un objetivo, por una meta y lograrlo. En este caso es en Cristo Jesús. Lo que nos une a todos es el pensamiento de Cristo, es la voluntad de Cristo, es el Espíritu Santo de Cristo, y por eso nos podemos llamar iglesia. Eso es lo que va logrando la unidad. En el mundo se puede lograr unidad, sí, pero todo lo que se logra en el mundo es temporal y no se logra llegar a los planes divinos porque es el hombre solamente. Pero si tratándose de Dios, la iglesia comprendemos que por medio de Jesucristo podemos estar unidos, tener la unidad para poder lograr el propósito de Él, entonces tenemos una identidad. La iglesia es una, no son varias iglesias, es una en Cristo Jesús. Ayer que compartíamos, mejor dicho, mi esposa y yo, en esa cena de matrimonios, hablábamos de cuatro pilares que constituye el matrimonio, que desde el principio el Señor se los enseñó a Adán y a Eva. El problema es que el mundo no los conoce y nunca se toma de ellos para formar un matrimonio sólido. Dentro de esos cuatro pilares está uno que es la unidad, de modo que dice el Señor, ahora serán uno. Y comentábamos cómo pues el hombre y la mujer, para empezar, son diferentes. No es hombre, tú eres mujer. Vienen de diferentes familias, diferentes estratos sociales, diferente cultura, diferente educación, diferente todo. Sin embargo, cuando nos unimos en matrimonio, constituimos una unidad. Y la unidad, como les decía, son dos diferencias, en este caso, que se tienen que poner de acuerdo. Para eso requiere algo muy importante, otro pilar, que es la intimidad. Y en la intimidad quiere decir que hagas conciencia de romper tu egocentrismo. Ya no eres tú, son dos, y los dos son uno. De tal manera que ya no pienso solamente en mí, sino que voy a pensar hacia la otra persona, mi cónyuge, para poder amarla. Y si la otra persona está en el mismo canal que yo y me ama, entonces ya lo hicimos delante de Dios. Mi matrimonio va a funcionar perfectamente, porque estamos en unidad. De la misma manera la iglesia es como debe de permanecer unida, de ponernos de acuerdo para poder lograr ese objetivo. Lo que nos dice el Señor ahora, en el versículo 14, del 14 al 19, es: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Desde el momento que tú estás en Cristo, tú ya dejas la identidad que tenías del mundo, tú ya tienes otra identidad. Te dicen aleluya, te dicen espantado, te dicen santurrón, te dicen muchas cosas, pero tú entiendes, soy cristiano, ¿verdad? Yo vivo, Cristo vive en mí. Por eso es de que el mundo no se va a llevar bien conmigo en muchas cosas. Pero dice, yo les he dado tu palabra y el mundo lo aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, no los vas a desaparecer, no los vas a hacer invisibles ante el mundo, tienen que estar entre el mundo. Más bien Jesucristo le estaba diciendo al Padre, guárdalos del mal. Cuando tú tienes esa identidad perfectamente clara en ti de que eres del Señor, que estás unido al Señor, y como iglesia estamos unidos en la unidad bajo el Espíritu Santo, tú vas a recordar esto, que aunque tienes dificultades allá para que te entiendas y que hay mucho mal allá afuera, Jesucristo desde aquel día oró al Padre para que nos guardara del mal, y en esa confianza andamos. El versículo 16 dice, no son del mundo, vuelve a insistir Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene una palabra excelente para nosotros, que identifica a la iglesia. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Lo mandó como un santo. Dice, ahora ellos tienen mi identidad, que yo estoy en ellos, ahora yo los he enviado así, los estoy santificando en esa palabra que ahora obedecen, que ahora guardan, que ahora reciben y que ahora me conocen a través de ella y que han logrado la unidad como iglesia. Ahora yo los envío a mi iglesia en santidad.
Dice, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío. Y el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que en Cristo, como iglesia, nuestra identidad la basamos en la acción de su palabra en nosotros. Su palabra es verdad, su palabra nos santifica. ¿Qué quiere decir esto? Al estar guardando su palabra, al estar recibiendo su palabra, al estar obedeciendo su palabra, le estamos creyendo a Dios. Al creerle a Dios, ponemos en acción, dejamos que la acción de su palabra haga su efecto en nosotros. Y el efecto de la palabra es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y entonces vivimos en santidad por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Por eso es tan importante que el creyente conozca su palabra. Y no solamente que la conozca, que la estudie, que la entienda, que la comprenda y que deje que la acción de esa palabra sea en su vida, para que su vida se transforme en imagen y semejanza de su Creador. Esto le permite vivir en santidad. Decimos amén. No es un hombre el que va a determinar si eres santo. No es un hombre el que va a determinar si estás en santidad. Cristo es el santo. Y Cristo es el que te va a llevar a santidad. Como iglesia podemos vivir santificados en su palabra. Por eso como pastor siempre les exhorto y siempre les motivo: vénganse a preparar en la palabra, estudien la palabra, entiendan la palabra. Estamos esforzándonos, estamos viviendo los mejores tiempos en el Señor para que todos tengamos esta palabra en nuestras vidas, la entendamos y la apliquemos en todos los días de nuestra vida. Cuando todos los días de nuestra vida recibimos su palabra, todos los días podemos vivir en santidad. Como iglesia, si toda la iglesia estamos unidos en unidad por el Espíritu Santo, en una misma mente, en una misma fe, entonces toda la iglesia tiene hambre de su palabra. Toda la iglesia viene puntual a las clases. Toda la iglesia viene con el hambre de querer tener esa palabra, porque esa palabra hemos entendido que como iglesia la necesitamos como una identidad ante el mundo. Y ahorita vamos a ver también la importancia de tener esa identidad ante el mundo de parte de Dios para cumplir su gran comisión. En este momento, entonces, de la palabra que nos está llamando el Señor es que podemos vivir en santidad por medio de su palabra. En Efesios 5, en el versículo 25, en una alegoría que hace Pablo con respecto al matrimonio con la iglesia, está hablando a los maridos y les dice en Efesios 5, 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó por la iglesia? Cristo. Versículo 26. ¿Para qué se entregó por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Creo que nos queda claro. Nosotros anhelamos a Cristo, anhelamos todo lo que viene de parte de Él. Debemos anhelar ser una iglesia santa. Ya quitarnos los viejos conceptos y las ideas del mundo en cuanto a qué significa la santidad, que nadie podía ser santo de acuerdo a los conceptos del mundo o de cualquier religión. La Biblia nos enseña que eso es mentira, porque el deseo de Jesús es santificar a su iglesia. Él ya se entregó para que ahora su palabra limpie de todo pecado a su iglesia y entonces presentarla sin mancha, sin arrugo, santificada delante de su Padre. Eso somos nosotros. Eso somos por medio de la palabra delante de Dios. Una iglesia santa, que nadie te diga lo contrario, te haga creer lo contrario. Cuando te hablen de santidad, dile: yo estoy viviendo en una transformación constante de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para presentarme como persona y con el resto de mis hermanos como iglesia santos delante de Él. Y entonces les puedes explicar en qué consiste toda esa santidad. Decimos amén. Y lo cuarto que nos habla sobre la identidad, que es bien importante. Cada uno de nosotros
Cada uno de nosotros a veces nos confundimos porque no sabemos cómo llamarnos. Pues sí, somos creyentes, pero ¿cómo lo llamamos? ¿Pentecostales? ¿Presbiterianos? ¿Bautistas? ¿Davidianos? ¿Abrahamianos? ¿Alienígenas? O sea, ¿cómo nos llamamos? Hay tantas denominaciones ahora, hay tantas marcas, hay tantos nombres, que digo, bueno, pues no sé. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra. Hechos capítulo 11, versículo 26, para que ya no sufran ni se angustien. Hechos 11, 26, ¿ya lo tiene ahí? ¿Ya llegó? Dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y a los qué? ¿Se les llamó qué? Por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llama a los discípulos de Cristo? ¿Quién hace posible que uno sea cristiano? Cristo. Por lo tanto, ¿cómo me debo de llamar? ¿O cómo debo de conocer mi identidad? Cristiano. Si me apuran un poco, ¿cómo me presentaría yo? Me presentaré, mira, mi nombre es Luis Ramón Opena Jiménez. Mi apellido es Unidad Cristiana Donay. Y mi segundo apellido es Neopentecostal. Pero como está muy largo y te puede confundir, mejor llámame cristiano, punto. ¿Qué les parece? Y nos evitamos tanta confusión. Pablo decía que si unos son de Apolo, que si unos son de la América, otros son de Guadalajara, otros son de Veracruz. Si fuera veracruzano hubiera dicho, ya chale. No es así. Yo hago una cosa, el Apolo hace otra cosa, y aquel hace otra cosa, pero el crecimiento, el que te da la gloria, el que te salva, es Jesucristo. Así que ya no con marcas, pero en nombre somos tan especiales que nos gusta ponernos marcas, nos gusta ponernos identidades, y eso causa tanto confusión. Si la iglesia de Cristo entendiera esto, ¡wow! Temblarían, no se imaginan cuántos cimientos. ¿Cómo me voy a dejar de llamar? Imagínense así de esa tipo. Llámate cristiano. ¿Qué eres? Cristiano. Ya. La Biblia te lo está enseñando para que te metes en dificultades. Nuestra identidad entonces la tenemos muy clara. Somos de Dios, somos de Cristo. Gracias a Él y a través del Espíritu Santo podemos vivir en unidad. Gracias a la acción de su palabra, gracias a lo que Él hace en nosotros, podemos decir que anhelamos ser y podemos ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y que si acaso me quieres llamar de alguna manera, nos llamamos cristianos, porque el que me convierte, el que hace posible en mí la transformación y sobre todo tengo la seguridad de la salvación de mi alma, se llama Jesucristo. Den una ofrenda de palmas al que vive. Amén. Esa es nuestra identidad como iglesia. Ahora, como iglesia, ahí mismo, en esa oración, el Señor Jesucristo nos va a dar a conocer cuál es el propósito. Versículos 20 y 21 de Juan 17. Regrese a Juan 17, por favor. ¿Ya llegó por ahí? Y lo primero que nos dice el Señor, dice, mas no ruego solamente por estos, los que estaban ahí alrededor, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién. Ya no decía de mi palabra, es ahora por la palabra de ellos, porque yo estoy orando a ti, Padre, para que ellos sean uno en mí como yo en ti, y hay una unidad. Así que como yo lo hice, como yo di el ejemplo, que di tu palabra, se las di a ellos, ahora mi palabra es a través de ellos, para que otros, para que muchos, para que aquellos que vienen en el futuro crean en mí.
hasta el mismísimo 21 de febrero de 2016 en Veracruz, en la Unidad Cristiana Donaya Sales 326, Fraccionamiento Flores del Valle, código postal 91948, teléfono 15905, correo electrónico donayjc@hotmail. Hasta ahí, crean en mí. ¿Se imaginan? ¿Qué hombre puede decir, yo hago una oración hacia mí mismo porque yo soy Dios y esto se va a cumplir? ¿Quién puede decir eso? Y nosotros lo estamos constatando con nuestras vidas, no nos están contando, lo estamos constatando con nuestras vidas. Así que el Señor Jesucristo sigue orando y dice, para que a través de ellos muchos crean en mí, para que todos, vuelvo a insistir en la unidad, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mire, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Más claro? Nos está hablando a toda la iglesia de Cristo. Nos está diciendo, escuchen mi oración que hice en aquel jueves en esa cena al Padre. Yo, Jesús, la hice al Padre. Oré por todos ustedes, oré por mi iglesia. Primero, para que tuvieran una identidad. Segundo, para que esa identidad como iglesia la usaran con la visión mía, con la fe mía, con la voluntad mía. Para que eso resulte, lo primero que quiero que entiendan, que los dejé, que después lo diría en la gran comisión, es que muchos más crean en mí, no nada más ustedes. Para que muchos crean en mí, es necesario que vean la identidad como iglesia que se llama unidad. Y para que vean la unidad, van a empezar por decir, ¿y tú quién eres? Y si tú dices, no, pues yo soy de esto, yo soy del otro, entonces, ¿cuántos dioses tienen? ¿Cuántas iglesias hay? Por eso es la confusión. Si somos uno en Cristo, y nos preguntan quiénes somos individualmente, y como iglesia la respuesta, somos cristianos porque Cristo me salvó, Cristo me rescató y Cristo es el que vive en mí, nada más. Oye, pero tú vas a una iglesia, bueno, así se llama donde voy, se le puso un nombre X por muchas razones, pero lo que quiero que entienda el mundo, aquí está diciendo Jesús, es que mi iglesia es una en Cristo Jesús. Decimos amén. Y de tal manera que cuando ven el testimonio los de afuera, ya no hay problema, ya sé, hay una sola iglesia y hay un solo Dios. ¿Qué pasa en el mundo? Hay 80,000 iglesias y hay 80,000 dioses. ¿A quién sigo? He probado toda religión y ninguna. O lo contrario, todas las religiones llevan a Dios. Y la gente anda confundida para allá y para acá. Y Dios sigue diciendo, lean Juan, iglesia, mi iglesia, la que se dice mi iglesia, lean Juan. Ahí van a encontrar su identidad y van a encontrar para qué quiero que tengan esa identidad. Para que el mundo crea que todos son uno en Cristo Jesús. Ese es el primer objetivo, el primer propósito como iglesia que debemos nosotros de conocer. Eso nos va a hacer diferentes a todo el mundo. En el mundo, ustedes saben, puedes decir, hablar de una marca, hablar de una empresa, pero de ahí hay 80,000 departamentos, 80,000 nombres, 80,000 cosas, pero cuando se dirigen a la iglesia de Cristo deberían decir, hay una sola iglesia, porque tienen un solo Dios. Y no se andan peleando con que tú haces esto, tú lo haces de esta manera, tú lo haces para allá. Así nos identificamos. Y ya cuando nos identificamos o se identifican con nosotros y se les enseña las profundidades de la palabra, les enseñamos lo que es el Señor a través de la palabra, pueden entonces entender por qué hay diferente organización en cada una de las instituciones. Pero antes no. Aquí está muy claro. El Señor no dijo cosas que no pudiésemos entender, si se fijan. El Señor Jesús estaba orando al Padre por todos ellos y por los futuros creyentes, para que crean los futuros creyentes que vean que son uno, nada más. Además, esa unidad de iglesia, como resultado de creer en Jesús, va a permitir algo que descubrí también en la palabra, en el Salmo 133.
No pierda Juan 17. Salmo 133 es un salmo muy conocido. Y el primer versículo, creo que todos lo hemos escuchado, o leído, o las dos cosas. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Eso qué representa? Unidad. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad. Después sigue diciendo algunas otras cosas, pero en el versículo 3, en la última parte del versículo dice, porque allí, ¿dónde? Donde habitan los hermanos juntos en armonía, envía Jehová, ¿qué envía? Bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna. Iglesia, entendamos a tener la unidad, porque donde hay unidad, donde hay acuerdo, no hay problema de Dios para bendecir su iglesia, no hay problema de Dios para dar la vida eterna a aquellos a quienes no han creído todavía. Por eso es tan importante el primer propósito para el cual nosotros nos debemos tener una buena identidad de parte de Dios como iglesia, ser uno, tener la unidad, llamarnos cristianos nos basta para poder entender el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. El segundo propósito, vuelva a Juan, al capítulo 17, al versículo 22. Y dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, otra vez, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El segundo propósito de nosotros como iglesias es para glorificar a Dios en esa perfecta unidad que se logra. Glorificamos a Dios cuando la iglesia está unida. No glorificamos a Dios cuando la iglesia no está unida. Y eso sirve además para que aquellos que no creen, crean, para que conozcan que verdaderamente fue enviado Jesús, el Mesías, a esta tierra para cumplir el sacrificio y poder tener la salvación de todas nuestras almas. Sin perder esa cita, vaya a Efesios capítulo 1, versículo 11. Y con otras palabras nos vuelve a decir el Señor el propósito de la iglesia. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿qué? Alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, como que Pablo leyó Juan, ¿verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Alabanza de su gloria. El propósito de la iglesia en la perfecta unidad es que seamos para alabanza de su gloria, es decir, que representemos verdaderamente el resultado de su palabra en nosotros, y a través de la conducta de nosotros, a través de los hechos de nosotros, signifique que hay alabanza en nuestras vidas hacia nuestro Señor.
Estamos alabando al Señor significa que estamos alegres, jubilosos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y que no solamente lo decimos, sino que también se manifiesta a través de nuestros hechos. Y entonces podemos decir, todo esto es para alabanza, para que vean el júbilo, el gozo que significa la gloria de Dios. Darle la gloria a Dios porque la gloria de Él nos las ha dado a nosotros también, como lo dice la Escritura. Y con esa gloria, con el hecho de su palabra en nosotros, con la acción de su Espíritu Santo en nosotros, es como podemos hablar ahora de tantos prodigios, de tantos milagros, de tantas maravillas en nuestras vidas, de aquello que yo era y que ahora no soy gracias a Jesús, de aquello que no podía vencer, de aquello que no podía quitarme, de aquella adicción que me estuvo molestando tantos años, de aquel odio, de aquella amargura, de aquel enojo, de la envidia, de la avaricia, de la mentira, del engaño, de la fornicación, del adulterio y de toda inmundicia. Él me rescató y ahora soy esta persona. Y eso significa alabarlo a Él, para alabanza de su gloria. La iglesia debe de ser para alabanza de su gloria. Que nosotros, comunidad cristiana Adonai, se note la alabanza, que podamos dar testimonio de todo lo glorioso que ha sido Dios en nuestras vidas como iglesia, y podemos manifestarle al mundo y decirle, nosotros somos de Cristo, nosotros somos de Dios, y gracias a eso es que te podemos compartir todo esto. Es por eso que estamos con este gozo en nuestros corazones, y es por eso que tenemos esta mirada, es por eso que tenemos esta esperanza con respecto a la vida. Entonces estamos alabando a Dios para su gloria. ¿Decimos amén? Lo tercero, el tercer propósito, volvamos a Juan, al versículo 24, donde Jesús sigue diciendo, Padre, aquellos que me has dado, ¿se fija usted cuántas veces ha dicho esto? Los que me has dado, los que me has dado, los que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El tercer propósito de la iglesia es para mostrar nuestra fe en una esperanza gloriosa, en una esperanza viva que es Jesús. Esa esperanza significa estar con Cristo por toda la eternidad. Para los que creemos, para los que nos hemos enterado de la revelación de Dios a través de Juan, llámese libro de Apocalipsis, sabemos que esa esperanza se está produciendo. Esa esperanza es una certeza para nosotros los creyentes. Dijo el Señor en Juan 14 que primero se iba para preparar muchas moradas, porque en un tiempo los que estamos aquí, cuando ocurra ese arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, serán llevados. Después los que vivimos, si es que vivimos, seremos llevados y veremos su gloria. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Y cuando pasen todos los hechos de la tribulación y pase el milenio y podamos, como Juan, ver la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén descendiendo a una tierra nueva con cielos nuevos, veremos su gloria en una tierra nueva y en un cielo nuevo. ¿Por qué lo decimos? Porque lo sabemos, porque hemos guardado su palabra, porque hemos escudriñado su palabra, porque le hemos creído a su palabra. Pero si no conocemos y si no sabemos, si nos preguntan por nuestra esperanza, ¿qué vamos a decir? Por eso es tan importante que toda la iglesia estemos en una misma fe. Y la fe se nutre del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, iglesia, no podemos dejar de prepararnos en esta palabra, para conocer en qué esperanza estamos creyendo, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Y entonces la iglesia dice amén, porque mi esperanza está aquí, mi esperanza está allá, y mi esperanza está después de allá, porque Cristo vive en mí. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Él. Aleluya. Y el cuarto propósito, volvamos a Juan 17, 25, nos dice así. Pero dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos
O sea, incluyámonos, han conocido que tú me enviaste. ¿Cuántos conocen que el Padre envió a su Hijo Jesús para salvación de nuestras almas? Versículo 26. Y les he dado, y nos sigue dando, a conocer tu nombre. Y lo daré, tiempo futuro, a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, para que el amor, fíjate bien, el Hijo Jesús le está hablando al Padre, le está diciendo, para que el amor tuyo, Padre, ese amor con el que me has amado, ahora esté en ellos. Señor, ¿en dónde andaba? ¿En dónde andaba perdido yo? ¿Qué amor, qué clase de amor andaba yo buscando? El del mundo, el de un hombre, el de una mujer, el de un ídolo, el de un objeto. ¿Cómo me perdí este texto, Señor? ¿Cómo no lo atendí antes? Pero hoy cambia todo. Qué gran noticia estoy descubriendo en ti. Tu mismo Hijo Jesucristo estaba orando y sigue orando y le está diciendo al Padre, con el amor que tú me amaste. ¿Con qué amó el Padre a su Hijo? Con su amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? Es infinito. Quien no ama no ha conocido a Dios. Dice, con este amor, Padre, con este mismo amor, ámalos a los que guardan tu palabra, a los que obedecen tu palabra, a los que creen en tu palabra. A ellos guárdalos de todo mal, porque ellos significan ese instrumento que voy a usar por los siglos de los siglos, para que muchos que no están disfrutando de este amor lo lleguen a disfrutar y dejen su anterior identidad y anhelen la identidad que Cristo les quiere dar, y anhelen la identidad que como iglesia Él nos quiere dar. Que entendamos por qué yo digo que soy quien soy, cuando digamos para qué digo que soy quien soy. Si me preguntas personalmente, te lo puedo responder. Si me preguntas en la iglesia donde me congrego, mi iglesia, su identidad es esta y su propósito es este. Por eso es que nadie me mueve. Ya nadie me va a engañar. Mi amor no se va a enfriar, porque todos los días me voy a mi Cristo que está en mí, y veo lo que Él está orando, escucho lo que Él está orando. ¿Y usted cree que el Padre no le va a conceder esa petición de que el Padre me ama como Él ama a su Hijo? Y entonces digo, Señor, con este amor, por muchos corajes que haga el día, por muchas penalidades que pasen, por muchas adversidades, por muchas pruebas, el amor, tu amor, como dice 1 Corintios 13, nunca deja de ser. En ese amor me sostengo. Y entonces podemos decir como iglesia, somos de Cristo, somos de Dios. Gracias a la intervención de su Espíritu Santo, todos podemos vivir en unidad. Y cuando vivimos en unidad, no hay problemas para que el Señor envíe bendición tras bendición y vida eterna. Además, sé que como iglesia, Cristo está haciendo todo lo que tiene que hacer para presentarme santo y sin mancha delante de Dios. También sé que ese Cristo maravilloso
vive en mí, por lo tanto ya no tengo problemas con decir quién soy cristiano, punto. Somos cristianos. ¿A qué iglesia vas? A una iglesia de cristianos. ¿Qué identidad tienen? ¿Cómo se llaman? Cristianos. Oye, pero debe tener, bueno, sí, unidad cristiana, ya le dice todo el rollo que yo le eché. Pero llámanos cristianos, identifícate con cristianos. Porque sabes que cuando entras a mi iglesia y voltees a ver al techo, ahí vas a ver lo que vamos a buscar. Señor, queremos ver a Jesús. Mi identidad está en Jesús. Y como iglesia, pues tenemos un propósito. Ser uno, ser una unidad, una perfecta unidad, para que los demás conozcan que tú verdaderamente sí veniste a este mundo, sí moriste en una cruz, pero sí resucitaste, estás a la diestra de Dios, y ahora con poder a través de tu Espíritu Santo estás convirtiendo el alma de todos aquellos que hemos creído. Eso se traduce en nuestro testimonio, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, y entonces se empiezan a notar la gran diferencia, nuestra identidad como iglesia y el propósito como iglesia. De tal manera que te puedo decir, nuestro propósito es llevarles la esperanza que nosotros vivimos, la esperanza de una vida eterna con Jesús. Y te puedo decir algo maravilloso. El propósito es decirte que Jesús está hablando con el Padre y le está diciendo lo mismo que hace 2000 y tantos años, que con el amor con que amó a Él, ahora nos ame a todos y cada uno de nosotros. Si tan solo conocieras el amor de Dios, toda tu vida cambiaría, daría un giro de 180 grados y la perspectiva que tú tuvieras sobre un tiempo presente y un tiempo futuro sería completamente diferente. Así que iglesia, creo que estamos en un excelente momento, tan excelente que podemos decir a Dios: Señor, ¿cuál es nuestra tarea de aquí en adelante? Y el Señor para todo tiene respuesta. Se lo voy a leer. Nuestra tarea como iglesia, y cada uno en lo individual, es proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmo 96:3. Salgamos a proclamar a Jesús. Salgamos a proclamar sus maravillas. No choros, no rollos, evidencias, nuestro testimonio. Salgamos a proclamar. Y por eso es que la iglesia, esta parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, hemos tenido que ir delante de Él para preguntarle: Señor, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y Él está haciendo los cambios necesarios para que nosotros proclamemos a Jesús. Y no solamente de palabra, sino con sus maravillas. Y podamos atender lo que decía Santiago, a cualquiera que le pueda decir: muéstrame tu fe sin obras, porque yo te voy a mostrar mi fe con obras. Y eso es Jesús. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos nos dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por estos 3 domingos que nos ha hablado tan hermosamente. Padre, te damos gracias, mi Dios, por enseñarnos qué identidad tenemos de acuerdo a ti. ¿Cuál es el propósito que tenemos cada uno en esta vida? Te damos gracias porque nos enseñaste como iglesia cuál es nuestra identidad en ti y cuál es el propósito que tenemos como iglesia en ti. Te damos gracias porque nos dijiste una vez más de dónde procedemos. Te damos gracias porque a partir de ti, Señor, es una nueva historia en mi vida. Bendícenos como iglesia y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que verdaderamente cumplamos la gran comisión, proclamando tu nombre, proclamando tus maravillas, anunciando al mundo quién eres tú. No solamente nuestra visión está aquí en Veracruz,
No, nuestra visión está de Veracruz para todas las naciones. Y hemos de llegar a muchas criaturas, hemos de llegar a muchas personas, hemos de llegar a muchos pueblos del mundo. Lo creemos, lo concebimos por fe. Y lo sabemos porque tú estás abriendo puertas, Señor, porque tú nos estás bendiciendo, porque tú nos estás abriendo caminos en el desierto, ríos en medio de la soledad, tal y como nos lo prometiste al principio de año. Otra vez, porque tu obra sigue y tu iglesia sigue contigo. Esta iglesia, Señor, que tú has levantado, esta iglesia, Señor, que tú has rescatado, es la que hoy te honra, te alaba y te adora. Es la que hoy recibe esta palabra. Es la que hoy se compromete contigo para poder ser lumbreras en este mundo, para poder llevar el evangelio a quien lo necesita. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias por cada alma que está aquí en este lugar. Tú las has traído, Señor, para ser salvas. Y sé que tu voluntad se cumple día con día. Bendícelos, Padre. Que tu Espíritu Santo siga transformando sus corazones. Que tu Espíritu Santo siga llenándolos de tu gracia y de tus dones. Que tu Espíritu Santo siga llenándolos de tu amor. Tal y como fue la petición de tu Hijo aquel día, la creemos con todo nuestro corazón. Te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús.